Olga Berleiser nace el 16 de junio de 1956 en Palmira Valle. Cineasta de corazón y periodista por vocación, cursó su bachillerato en el Colegio Hebreo en Cali. A sus 17 años viajó de intercambio a Estados Unidos, aprendió inglés y cuando regresó a Colombia tramitó su carrera de guionista de cine en Quebec. Sin embargo, sus padres la persuadieron para iniciar la nueva carrera de comunicación social en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, que además tenía énfasis en cine durante el último año académico. En 1988, Olga publica su segundo libro, Noches de Humo, en donde expone cómo se planteó y ejecutó la toma y qué pasó con las personas que salieron vivas de Palacio de Justicia. Desde el inicio del texto, la periodista deja claro que su propósito es que el pueblo colombiano conozca la verdad, por lo que el libro, que parece un reportaje expositivo, se perfila como una denuncia contundente. Pronto esto le traería problemas, ya que tales denuncias salpicaban a miembros del ejército, así como al gobierno también. Y no pasó mucho tiempo antes de que las amenazas se hicieran llegar. Después de solicitar protección al Estado y que éste se lo negara argumentando falta de fondos para salvaguardar a los periodistas, tomó una decisión que cambiaría su vida radicalmente: exiliarse a México. Yo soy Amparo David y soy profesora ahorita en la Universidad Javeriana. En los años 70 comencé siendo profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que fue la primera facultad que existió en Colombia. Fue un poquito antes de la Javeriana. Y allí conocí a Olga Bear cuando entró a estudiar comunicación. Ella egresó de uno de los primeros grupos de comunicadores que existían en Colombia y optó por su énfasis en periodismo. Olga siempre fue una mujer muy inquieta, una mujer muy lúcida, muy deliciosa, sobre todo muy inquieta, muy curiosa. Siempre quería saber las cosas más allá. Y como periodista y como comunicadora y como mujer, creo que se ha logrado un cambio muy importante en este país en estos años, que en gran parte también es producto de su generación. Pues esa generación de los primeros comunicadores de la Tadeo fue de muchachos muy bien formados que recibieron una educación muy esmerada con personajes que luego se convirtieron en personas muy importantes como el profesor Jesús Martín Barbero, por ejemplo, para mencionar de uno. Olga también encarna un fenómeno muy interesante y es como una persona que tiene un propósito de nosotros acá adelante. Ella ha sido periodista en varios medios y también ha sido escritora. Y su obra refleja eso que veíamos en los años 70, de ser una persona curiosa, persistente, investigadora, cómo lo volvió en la práctica un hecho, una profesión, una vida. Yo siento hoy en día mucha admiración por ella porque es un hito del periodismo. Cuando tú hablas en profundidad de periodismo investigativo y el periodismo de mujer, o hecho por mujeres, son ocupan un lugar importante. Y es muy interesante porque el periodismo investigativo concreta la función más importante del periodismo en nuestros días. Y es la posibilidad de convertirse en un poder a favor de una sociedad que necesita conocer en profundidad y no solo en superficie los acontecimientos y los temas. Y en una sociedad tan compleja, tan complicada como la nuestra, eso se convierte en una necesidad y en un derecho que Olga ha podido sacar adelante. Del éxito de mi trabajo es que logro conectar a diferentes generaciones en torno de un tema. Lo cierto es que Olga se ha ganado el respeto y la admiración de muchos de los docentes de las facultades de comunicación a lo largo del país, como es el caso de Daniel Guillermo Valencia, profesor de la Facultad de Comunicación Social y de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana. No, Olga Bejar es una periodista que tiene una tradición en Colombia, una escuela, ¿no? y una obra. Es una periodista de las pocas en Colombia que se ha destacado siempre por tener una vocación de investigación en el periodismo, es decir, de lo que debería ser el periodismo, ¿no? Es una periodista que hace un periodismo investigativo y que tiene una posición política, ¿sí? Y entonces el hecho de tener clara una posición política, sin importar de dónde sea,
una posición política y un rigor en su trabajo, le permite que todas sus investigaciones le hagan aportes importantes a la información en el país, ¿no? Puede uno compartir con ella su ideología o no, puede estar de acuerdo con sus críticas o no, pero lo que nunca le podrá es conocer a su trabajo, así sea en una crónica que publicara en un radio, en un diario, o los libros que haya escrito, lo que sí tiene rigor investigativo. Entonces, a eso pues le suma que es una gran escritora. ¿Qué ha pasado con esa admiración por Olga Bear? Bueno, sí, creo que he sido fiel a esas primeras elecciones. Creo en la intuición, en la emoción primera de aquellas decisiones, de aquellas elecciones que hice cuando era estudiante universitario. Y creo que he sido leal a esas decisiones que tomé. Sí, ella y otros escritores siguen siendo mis escritores favoritos. Por supuesto, ahora son más. Ahora tengo un abanico mucho más amplio. Pero a aquellos que una vez elegí y que fueron mis modelos y me enseñaron, nunca los abandoné. Ahondar en la vida de Olga y conocer su caso en particular formula una pregunta que no puede quedar impune. ¿Existe la libertad de prensa en Colombia? Los docentes entrevistados responden. Yo digo que libertad de prensa en términos del concepto liberal, sí, claro, sí, contemplada por la ley, protegida por la ley, garantizada por la ley, y que de alguna manera quienes, casos como el que estamos hablando de Olga Bear, o cualquier periodista, cualquier medio que quiera ejercer esa libertad, tienen condiciones legales, institucionales para hacerlo. Lo otro es que constriñe esa libertad de prensa, y lo que constriñe la libertad de prensa es el poder económico, ¿sí? Ese poder económico que de los grandes grupos económicos, financieros, de industria, lo que sea, que se han tomado los medios. Y entonces pues ahí queda secuestrada la libertad de prensa, ¿sí? Porque ya ahí nos presentamos ante una situación no de censura sino de autocensura, y eso compromete toda la libertad de prensa en Colombia. La libertad de prensa es un indicador de la democracia y de las sociedades evolucionadas. Entonces, si le aplicamos eso a nuestro país, pues vamos a tener que preguntarnos qué tan democrático, qué tan desarrollado se encuentra nuestro país. Y uno entonces tendría que analizar las dificultades que hemos tenido en la democracia y los periodos en que la democracia ha sido menos que otros. Yo creo que el periodismo, la historia del periodismo en Colombia, te va a dar un dato acerca de esos periodos difíciles. Sin embargo, yo creo que la prensa colombiana y el periodismo colombiano en el contexto de América Latina ha tenido unos niveles de evolución y de sanidad muy importantes. Por algo existe hoy en día en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que con una capacidad de interpelación internacional. Déjame decirte que los indicadores del Global Reporting Initiative, o sea, los indicadores de sostenibilidad de los medios de comunicación para el mundo, los que hoy rigen los medios de todos los países, fueron elaborados con el liderazgo, entre otros, de la Fundación Nuevo Iberoamericano. Eso te da un dato, un indicador de que en Colombia, a pesar de sus dificultades en su construcción como sociedad y como democracia, el periodismo se ha constituido como un campo muy sólido, muy fuerte. Y yo creo que sí existe una libertad de prensa que ha sido ganada por los periodistas y que ha sido ganada por los medios cuando esto se hace de una manera independiente y profesional. Entonces mi respuesta es, yo creo que sí existe, a pesar de muchas dificultades y de muchas limitaciones, y que también en las épocas de violencia los periodistas han sido aniquilados, han sido, tú sabes, secuestrados, presionados. Eso también hace parte de la historia de Colombia, no está por fuera. Sería imposible que no sucediera eso en un contexto de una sociedad donde eso sucede todo el tiempo. Entonces hay una relación
Lo cierto es que Olga ha logrado cambiar el periodismo investigativo en Colombia y no puede dejar de ser una referencia a los futuros comunicadores que se forman en las aulas de nuestro país. ¿Crees que el periodismo de ella y el periodismo en general sí logran cambiar algo de nuestra realidad, de esa historia de la que tú hablas? ¿O de pronto son solo actores pasivos? No la cambian, pero afortunadamente existen. No la cambian, nunca la van a cambiar, pero afortunadamente existen.